Un festival, de cualquier manera, de cualquier tópico, temática, aporta a la ciudad un valor cultural enorme. Enriquece a nivel enseñanza, cultura, apertura de espíritu, enriquece a nivel turístico, y yo creo que lo que tiene que haber un festival tiene que promover un aspecto único, ¿no? Entonces Clermont-Ferrand son los cortometrajes, pero pueden ser distintas temáticas. Nosotros lo que hacemos es tener el festival más accesible posible a todo un territorio. Tenemos la suerte de tener una financiación bastante buena, entonces tenemos precios muy baratos y ofrecemos accesos a gente joven, mayor, a todo tipo de público. Tenemos gratuité, ¿sí? Y eso, entonces no hay alfombra roja, no hay estrellas, son gente, es para todo el mundo, para todo tipo de público. No hay passe droit, entonces quiere decir que no hay una persona más importante que la otra, todo el mundo tiene que hacer cola. Es un festival muy popular y abierto a todos. Es una filosofía que queremos transmitir a todas partes de nuestra programación, entonces la más diversa posible, pero también a nivel estructural, es decir, no tenemos director, no tenemos un director administrativo, un director artístico, todos somos directores, que pueden ser un poco complicado a la hora de tomar decisiones a veces, pero estamos en el diálogo, hablamos mucho, cada decisión se debate, en Francia les gusta mucho debatir. Y entonces sí, preferimos una estructura horizontal más que vertical. Intentamos optimizar recursos también, ¿no? Formamos parte de muchas redes de festivales. La primera, tenemos una red regional donde está, por ejemplo, el Festival de Annecy de animación, y trabajamos mucho con ellos, ¿no? Entonces compartimos que sean listados de voluntarios, de capacidades, de incluso patrocinadores, ¿no? Vamos ahí compartiendo ideas para crecer juntos. También estamos a un nivel estatal y europeo. Formamos parte de muchas redes y creo que la colaboración, sobre todo en cortometraje, que hay poco dinero, que estamos todos intentando sacar adelante ese formato tan chulo, que intentamos, bueno, pues ayudarnos todos porque es lo que hay en el corto. Una clave es no hacer demasiado, ¿no? Porque hay tantas ofertas culturales solo en nuestro evento, no son solo películas, pero hay muchos talleres, mucha gente conciertos, exposiciones, de no que sea demasiada cantidad, ¿no? Estamos todos un poco después de unos años de pandemia, de overdosis de información, entonces empezamos muy pronto la comunicación. Ya acabamos de sacar esta semana el cartel del festival, y a partir de hoy, a partir de esta semana, es un poco el punto de partida de ir añadiendo y cogiendo interés, ¿no? Lo que hemos entendido a lo largo de todos estos años es que necesita haber un anclaje un poco regional y local también, ¿no? Para tener el interés de la gente de la ciudad. Es que nombres internacionales, conocidos, molan mucho, pero lo que también quieren ver es gente local o regional o francés que han tenido éxito y poder venir a dialogar con ellos. Y nosotros ofrecemos muchos espacios de diálogo, y el festival, el público del Festival de Clermont es bastante único, me parece, estoy muy orgulloso de ellos. Pero tienen la Biblia, ¿no? Que es como el catálogo del festival, y van anotando críticas, son críticos de cine, se han convertido en críticos de cine, y
hablan con los directores cuando los ven en la cola, dice, pero ¿por qué tú hiciste eso? Tú, el final tenía que ser así, ta, ta, ta. Entonces es ya un público que sabe y que se está convirtiendo en un público crítico y muy interesante para los directores también que vienen y buscan esa interacción. Nosotros no tenemos cuota, pero es algo que miramos muy de cerca. Bueno, no sé cuál va a ser el futuro en 10 años, pero todo lo que se está haciendo ahora de incluir al máximo me parece tan importante, incluso a la hora a lo mejor de programar que no sea exactamente la película perfecta, pero que tiene una temática fuerte. Nosotros como rol, tenemos ese rol, festivales, de mostrar la diversidad. Se dijo algo esta mañana, ¿no? La diversidad somos todos nosotros. Entonces el festival tiene que reflejar un poco la sociedad y es lo que busca el público realmente, ¿no? Está bien que nosotros como programadores cogemos un poco de espacio y un poco de altura para no ser el entre nosotros, escogemos las películas guays del año, pero de qué quiere el público y qué es el público y qué programación ofrecemos a ese público, de todo. Y yo creo que tenemos ese rol que es, vamos, como festival, es una misión incluso muy importante. Me voy a llevar una de jurado porque me parecieron súper interesantes y si era sobre la diversidad, ¿no? La inclusión, y es algo que nosotros, es una temática, es algo muy importante para nosotros a la hora de programar. Y me pareció el formato muy bueno, el lugar espectacular y muy bien organizado. Conozco a bastante gente de la organización y la verdad es que fue todo un placer estar aquí y de estar invitado en nombre de Clermont-Ferrand.